que está en diálogo con la radio pública de Paraná. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué trámite sigue esto? ¿Qué implicancia tiene este pedido de las empresas? A ver, vamos a distinguir primero el conflicto en dos instancias diferentes. Porque acá hay un doble conflicto. Hay un conflicto nacional y hay un conflicto local o varios conflictos locales en diferentes ciudades del país. El conflicto nacional viene arrastrándose desde el mes de marzo, cuando comenzaron las paritarias para el transporte, esto es a nivel nacional, y todavía no han cerrado. Es por esto que UTA a nivel nacional ha ido estableciendo algunas medidas de fuerza. La semana pasada, durante el día viernes, no hubo transporte de colectivos en todo el país, salvo Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y esta semana, día jueves y viernes, hay otra medida similar a nivel nacional. Dentro de este contexto hay también diferentes conflictos locales. Uno de estos aquí en la ciudad de Paraná, donde por atrasos en los pagos de los saberes, algunos trabajadores o algunos sindicatos locales han también establecido medidas de fuerza. Aquí en Paraná fue el jueves de 18 a 24 y el sábado de 0 horas y continúa. ¿Sí? La del viernes vamos a sacarlo porque hubiese estado igual porque era nacional. Algo similar creo que está ocurriendo en Tucumán, donde hace unos 8 o 9 días que no hay transporte urbano de pasajeros. Dentro de este contexto, donde bueno, las empresas manifiestan que la Municipalidad de Paraná está deudando abonar algunos subsidios y que estos serían los que tienen que transferirse a los trabajadores. Los trabajadores con toda lógica dicen, bueno, a mí no me importa si deben o no deben subsidios, yo quiero cobrar lo que me corresponde como trabajador, y establecen la medida de fuerza. Entonces, dentro de este contexto, en el día de hoy, alrededor de las 10:30 de la mañana, tanto Mariano Moreno como ERSA presentan el pedido de apertura de un procedimiento preventivo de crisis, el cual está siendo evaluado en este momento, porque yo, como le explicaba, son 2 empresas, 3 balances de cada una de las empresas, más sus respectivos informes. Estamos hablando de cerca de 2.000 fojas. Y fue presentado hoy a las 10:30 de la mañana. Calculen que esta mañana a la mañana o a media mañana estaremos analizando a ver si a priori está dado los requisitos como para dar apertura al procedimiento preventivo. ¿Qué tiempo, qué proceso sigue después eso? Yo tengo 48 horas. Es decir, esto fue prestado a las 10:30 de la mañana. Yo tendría en principio hasta el miércoles a las 10:30 de la mañana para resolver y citar a las partes eventualmente. Citar a las partes en un término de 5 días. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Claro. 48 horas que yo tengo para citar a las partes. 5 días es el plazo dentro del cual se tengo que citar a las partes. Yo calculo que ya mañana estaremos terminando de mirar la documental a ver si prima facie podemos abrir el procedimiento. ¿Los balances que presentan las empresas de qué periodo son? Los últimos 3. Son los últimos 3 balances cerrados. ¿Y cuál es la resolución que puede tomar trabajo respecto a esta presentación de las empresas? Dar apertura al procedimiento preventivo, citar a las partes, ver si entre las partes llegan a algún tipo de acuerdo, que no es obligatorio, pero bueno, a ver si llega a algún tipo de acuerdo en cuanto a flexibilización de ciertas condiciones. Por ejemplo, no sé, tiro un ejemplo nomás, por favor, no lo tomemos literalmente ni nada. No sé, pagar el aguinaldo en tres partes. Es un ejemplo, vuelvo a repetir, nada más. Bueno, las partes llegan a ese acuerdo, se homologa. Si no hay acuerdo, no se homologa nada. Y bueno, y luego se analiza 15 días a 17 días es lo que dura el procedimiento. Y si no hay acuerdo, luego pueden pedirlo por vía judicial. Y una vez otorgado el procedimiento, ya sea vía administrativa o vía judicial, le habilita también a las empresas y a las partes a resolver ciertas cuestiones, como por ejemplo el pago de algunas sumas no remunerativas, o volver no remunerativas algunas sumas que hoy son remunerativas, y eventualmente también algunos achiques de costos. Sería una medida de coyuntura en medio de una crisis bastante severa que tiene el servicio de colectivos en Paraná, y además tienen otros actores. ¿Por qué Trabajo no intervino con la conciliación en este conflicto? A ver, nos parece antipático jugar con cuestiones que tienen carácter alimenticio. En este caso estamos hablando del no pago de una remuneración. Tiene carácter alimenticio. Obligar a los trabajadores a restituirse al servicio sin haber percibido
lo que para ellos es alimento, porque es dinero, pero es alimento. Nos parecía antipático, es una alternativa que se puede barajar en algún momento, pero estábamos hablando de 15 días hábiles, es decir, de que ya íbamos a llegar incluso hasta el mes de agosto, en una situación donde la empresa, por ejemplo, podía tomarse esos 15 días para no pagar el aguinaldo y los trabajadores obligados a trabajar. Y en esos 15, al cabo de esos 15 días tampoco haberse resuelto nada, exactamente. Por ahí es cierto, hay un montón de usuarios que se ven afectados, no sé si son 105.000 en este momento por el receso escolar, pero por ahí puede llegar a andar, pero también es la única forma que han encontrado los trabajadores para manifestarse en este sentido. ¿Qué chance tiene de que el conflicto se encauce por esta vía de la Secretaría de Trabajo y este pedido de las empresas, que también va a tener impacto sobre los trabajadores? Sí, yo ya, como he manifestado, este es un conflicto económico. Se resuelve con dinero, no hay otra forma de resolverlo que no sea con dinero. Nosotros lo que hacemos y lo que venimos haciendo es tratar de juntar a las partes, aunque sea de intermediar entre ellas. Hemos tenido, o yo personalmente he tenido en esta última semana, porque no desde que se inició el conflicto, sino desde el sábado anterior, y no menos de 40 comunicaciones con el secretario general de la UTA y no menos de 20 o 30 con Buses Paraná. Tratando de ir buscando alternativas. También he tenido contactos con Ricardo Frank, el secretario de Servicios Públicos de aquí de la Municipalidad de Paraná, digo aquí por el edificio, ¿no? Sí, sí, bueno, pero bueno, tratando de buscar alguna alternativa, pero vuelvo a repetir, esta alternativa es económica y no hay otro tipo de solución. En la Secretaría de Trabajo, entonces, en este diálogo intervienen tres partes: el municipio, las empresas y los trabajadores, o solamente en lo formal están las empresas. En lo formal del procedimiento preventivo de crisis, las partes son las empresas y los trabajadores. Yo personalmente estoy evaluando, no lo he resuelto todavía en mi cabeza, ¿sí? Tengan en cuenta la complejidad del procedimiento, la complejidad de las empresas que intervienen y del conflicto. Estoy evaluando en mi cabeza buscar la beta de abrir también el juego a la municipalidad en esa audiencia del procedimiento preventivo, ¿sí? En la audiencia del artículo 104, pero como poder concedente del servicio. Es muy probable que lo haga. No lo he resuelto aún. No se trata solamente de un conflicto empresa-trabajadores, es más complejo acá. El conflicto en sí mismo formalmente es empresa-trabajadores. Sí. Quien debe abonarle el sueldo a los trabajadores es la empresa. Hay más, porque hay un servicio público de por medio, porque hay un municipio que es el que debe garantizar ese servicio público. Lo podría haber brindado por sí mismo o por tercero, eligió solo por tercero a través de su poder concedente. Bueno, entonces hay también cierta responsabilidad ahí, solidaria, que debe también afrontar. Entonces estoy pensando también la posibilidad de citar a la municipalidad en este contexto para que también forme parte de cualquier acuerdo que pueda llegar a haber, porque sin lugar a dudas que va a necesitar también de la participación de la municipalidad para que las empresas puedan cumplir con cualquier acuerdo al que lleguen. Si bien ustedes no lo han resuelto, por sí o por no, ¿cuándo sería esa audiencia? La fijación de esa audiencia. No, yo mañana voy a estar quizás en condiciones de decir si abrimos el procedimiento o no. Voy a estar dentro de las 48 horas, van a ser 24 horas, va a ser lo más rápido que puedo con 2.000 fojas. Y ahí cito eventualmente a las partes para que dentro del término de 5 días puedan presentarse y tratar de consensuar algún tipo de acuerdo en uno, dos o todos los encuentros que sean necesarios. El procedimiento preventivo de crisis, siempre para el lado de los trabajadores, se prenden las luces de alerta porque habilita el despido de personal, el pago en cuota, el recorte de salarios. Imagina que va a poder, que este procedimiento va a poder encauzar un conflicto que es mucho más abarcativo. Intentaremos, no quiero hacer futurología de ningún tipo, pero porque tampoco quiero jugar ni con los sentimientos ni con las expectativas de nadie, ni de los usuarios, ni mucho menos de los trabajadores. Estamos hablando de cerca de 480 trabajadores. No me gustaría jugar ni con las expectativas, ni con las angustias que puedan llegar a vivir cualquiera de estos por este tipo de situaciones. Analizaremos bien, con responsabilidad, cada balance, cada informe, veremos si corresponde, si no corresponde, citaremos a las partes, podrá no estar de acuerdo el sindicato con la apertura del procedimiento. Se irá viendo, trataremos de manejarlo de la manera
yo decía que un conflicto económico, pero debemos manejar la manera más humana posible para intentar de que no haya heridos en el camino. ¿Cuántas personas intervienen en el equipo de la Secretaría de Trabajo para estudiar estos balances que presentaron las empresas? Digo cuántos órganos, si querés, más de cuántas personas. El órgano jurídico y el órgano contable. Son los que analizan balances y encuadramiento jurídico eventualmente. Todo contra reloj, porque 2000 fojas es lleva tiempo. Lleva tiempo, pero amerita dedicarle el tiempo que sea necesario, y también amerita dedicarle un tiempo rápido para tratar de ir buscando una solución lo más urgente posible por lo sensible del servicio que se encuentra suspendido. Ahora, a ver si se puede ubicar fuera del lugar del funcionario. Este conflicto me parece que era impensable que terminara en este pedido de las empresas y en el arbitraje de la Secretaría de Trabajo. Uno esperaba que interviniera el Consejo Deliberante, que intervinieran otros organismos. ¿Lo ve factible de que esto se encauce por esta vía? Tengo entendido, no lo sé, no lo he corroborado, pero tengo entendido de oídas, vamos a decirlo así, que ERSA ya ha presentado el procedimiento preventivo en Jujuy y en Corrientes. Sí. No sé cuál ha sido el resultado porque me he abocado a las fojas que tengo aquí y no he podido hacer derecho comparado para ver qué ha pasado en Jujuy y en Corrientes al respecto, por lo menos no por ahora. Desde ese punto de vista no debería quizás sorprendernos. También es cierto que hay una grave problemática con el transporte urbano de pasajeros del interior. ¿Y por qué digo del interior? Porque Nación se hace cargo hoy por hoy de los subsidios de aquellos servicios que son interjurisdiccionales, es decir, entre provincias, por ejemplo, Paraná Santa Fe, pero fundamentalmente y lo que más le insume es el servicio de transporte de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que casi en su totalidad es interjurisdiccional, porque el servicio de pasajeros de Capital Federal o inicia o finaliza o transita por el Gran Buenos Aires y viceversa. Entonces, en Capital Federal este conflicto no existe. En provincia de Buenos Aires, donde más de la mitad de la población está en el Gran Buenos Aires, tampoco existe este conflicto, porque la provincia de Buenos Aires tiene que hacerse cargo, quizás, del transporte público de Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil, quizás, ¿no? Y la gran masa se hace cargo de Nación. Es por eso que, quizás, y esto lo digo a título personal, una falta de solidaridad por parte de UTA, de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires no se suplegaron al movimiento nacional que han establecido el resto de los sindicatos. Está hablando con nosotros en los estudios de Radio Costa Paraná Fernando Quinodós, que es secretario de Trabajo de la provincia. Trabajo empezó a intervenir hoy después de la presentación que hicieron las dos empresas, ERSA Urbana y Mariano Moreno, de este proceso preventivo de crisis. Cuando una empresa se presenta no diciendo estoy en una situación de quebranto, tiene que demostrar deudas, algún déficit de un monto superior a, por ejemplo, no, porque creo que muchas empresas tienen alguna deuda. ¿Cómo se analiza cuánto sería el monto más o menos que deberían demostrar de esa situación? Déficit en los últimos 3 balances. Según el tamaño de la empresa, si es una cantidad de trabajadores, tiene que demostrar que no alcanza a cubrir cierta cantidad de trabajadores. No es situación de quebranto, porque ya ahí ya directamente la quiebra o el concurso preventivo se hace por vía judicial. Esto es para evitar ese tipo de instancia, una solución que da la ley 24013. Pero sí depende del tamaño de la empresa. Ahora, en estos momentos de severa crisis económica que vive el país, estos procedimientos son usuales a partir de la intervención de trabajo. Hay muchas empresas que están pidiendo estos procesos preventivos de crisis. Y yo en lo que va del año, y debo haber homologado 4 o 5. Empresas, son empresas relativamente grandes, ¿no? Sí, por lo general son empresas relativamente grandes y son empresas donde se ha llegado a un acuerdo con el sindicato que corresponde del sector, por ejemplo, a abonar cierto porcentaje en forma no remunerativa, es decir, no afecta el ingreso del bolsillo del trabajador. Lo que hace la empresa es aportar menos a la AFIP, aporta obra social, aporta una parte y aporta el 100% en aquellos trabajadores que les faltan menos de 10 años para jubilarse, para no afectar el haber jubilatorio. Estadísticamente, 4 o 5 procesos preventivos de crisis es mucho en un año, es poco.
Mire, yo creo que en el imaginario colectivo debe existir la idea de que hay muchísimos. No son tantos, no son tantos. Hay veces que no hay ninguno, hay épocas o años donde no hay ninguno. No es tantísimo, son ciertos sectores en particular que han tenido alguna dificultad, pero que han podido salir a partir de este tipo de convenios, y cuando ha mejorado el sector han podido restituirse a la normalidad en el funcionamiento. ¿Todos tienen que ver con una situación de crisis nacional o hay también algunas empresas que tienen que ver con desmanejos de las empresas? No, yo creo que son más del sector. Son más del sector. Por ahí puede llegar a haber una, no quiero dar nombre, pero puede haber una que puede ser por desmanejo, pero son más del sector. Bueno, vamos a esperar que esto aporte, ¿no?, a la solución de este conflicto que están soportando los usuarios del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad. Sin lugar a dudas, la idea es lo antes posible ver, terminar de resolver, de analizar primero si corresponde la apertura o no del procedimiento. Esto va a ser mañana durante la mañana o primera hora de la mañana, y en función de eso seguir con lo que establece la ley, citar a las partes con las consecuencias también que esto tiene. Esto va a ocurrir esta semana. Si hacemos la apertura, claro. Sí. Mañana, yo pues no quiero adelantar, Sí, por una cuestión de responsabilidad hasta Perfecto. terminar de analizar. Perfecto. Pero si ocurre eso, va a ser mañana a la mañana, no la audiencia. Mañana la apertura eventualmente. Perfecto. Exactamente. Y la notificación a las partes. Gracias, Gino, por esta visita. Gracias a ustedes. El secretario de Trabajo de la